Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Esta es una escuela dominical. Hoy es domingo 16 de agosto del año 2020 y estamos estudiando el libro de Génesis, libro del principio de la creación. La semana pasada terminamos con el tema de la desobediencia del hombre y lo estudiamos en 3 partes. Antes de comenzar la lectura del capítulo 4, hermanos, vamos a recapitular las principales lecciones que tuvimos anteriormente. En Génesis capítulo 3 tenemos los orígenes del pecado. Y en el capítulo 4 tenemos los frutos del pecado. Muchos podrían preguntarse si el pecado es realmente malo. Y, ¿sabe, hermano? En ese momento, cuando pensaba yo en esto, me recordaba y me venían a la mente muchas personas que hacen cosas que son pecado y dicen, ellos no lo ven ni lo toman como si están pecando. Todavía tenemos muchas personas creyentes en las iglesias que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y estamos en ese tipo de cristianismo, muchos, suave, donde aplicamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia y donde nos justificamos con ella para vivir una vida un poquito más liberal. Y no es así ni se trata de eso, hermano. Dios está buscando el que usted y yo nos entreguemos completamente a Él, aceptando su palabra y aceptando también las condiciones de la palabra. Una persona que acepta la palabra de Dios debería de aceptarlo todo. En cambio, más sin embargo, hay personas que aceptan parte de la palabra y parte no la aceptan. O sea, cumplen parte de la palabra y parte no la cumplen. Así es que cuando se rompe un reglamento de la palabra, un mandamiento, se rompen completamente todos. O la guardamos toda o no guardamos nada. Así es de sencillo, solamente que muchos estamos indecisos están indecisos en que si siguen al Señor o siguen al mundo, si hacen lo bueno o hacen lo malo. ¿Qué tal si un ratito me voy al mundo y otro ratito me vengo a los caminos del Señor? Y ahí se la viven y nunca crecen y nunca salen adelante, ya que siempre están pensando en ellos mismos y no están pensando en agradar a Dios. Piensan en agradar sus vidas, en agradar a su persona, pero no piensan en agradar al Señor. Y yo me preguntaba, ¿será que estas personas no alcanzan a entender? ¿O sencillamente se quieren justificar? Bueno, para mí la respuesta es que sencillamente se quieren justificar. Que la mayoría de las personas, hablando más de los creyentes conocemos y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, a veces el creyente quiere justificarse porque todavía no se ha convertido verdaderamente. Le falta convertirse verdaderamente para lograr llegar a cumplir con ese mandamiento de Dios de cumplir su palabra. Y es muy importante, hermano, que el ser humano, la persona, el creyente, los hijos de Dios, procuremos eso, de ubicar nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿O somos hijos de Dios? ¿O estamos entre hijos y no hijos? ¿O somos hijos del diablo? ¿De quién somos hijos? Y ahí es donde cuando nosotros comenzamos a observar esa parte de nuestra vida, es ahí donde comenzamos también
a procurar de seguir el camino a donde más nos inclinamos, ya sea por el camino de Dios, por el camino tibio o por el camino del diablo, ¿verdad? El ser humano, hermano, no estaba simplemente sufriendo de una especie de envanecimiento por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que desobedecieron e hicieron ellos lo que a ellos mejor les pareció. Muchas personas cambiamos de parecer rápido. En el caso de el caso de Adán y Eva, Dios fue muy específico. Y Dios les había prohibido. Pero note nada más, hermano, qué fácil es que venga alguien más y nos haga cambiar de parecer, porque llegó la serpiente, se acercó a Eva y le hizo cambiar de parecer a Eva, y Eva le hizo cambiar de parecer a Adán. Así es que sucede que muchos cristianos que ya estamos en los caminos del Señor, muchos hijos de Dios, Dios nos ha prohibido muchas cosas. En su palabra hay prohibiciones que son pecado, que no debemos de hacer, de los cuales usted y yo estamos libres de hacerlo o no hacerlo, de tomar una decisión o no tomarla. Pero cuando viene la palabra y nos habla y nos dice esto es pecado y esto no debemos de hacer, el diablo por allá se va a acercar y te va a decir: ¿y quién te dijo que eso era malo? Y yo me recuerdo que en alguna ocasión alguien por ahí, en un trabajo que yo tuve de ventas, llegaba de visita una vendedora, no me recuerdo qué tipo de negocio era lo que ella traía a esta oficina, y ella se decía ser cristiana, y había una compañera de trabajo ahí que no era nada cristiana, y yo siendo cristiano, me invitaban mucho al baile. Saben, en esos negocios de venta de casas se mueve mucho el mundo de la bebida, de los antros, los juegos de azares, como carreras de caballo y todo eso. Esa gente se mueve en ese ambiente, en los casinos. Las personas que venden casas se mueven mucho allá en Estados Unidos en ese ambiente de juegos de azar y en los antros y en las bebidas y todo eso. Entonces a mí me decían: vámonos a bailar. No, me decía: ¿no te lo permite tu pastor? No, es que tengo un Dios allá que me está viendo, pero si viene aquí mi amiga y ella dice que es cristiana y ella toma y ella sale a los bailes. No sé. Así de sencillo, no sé. Si es cristiana o no es cristiana, yo no la conozco. Pero es bien fácil, hermano, que cuando Dios nos ha puesto límites, Dios nos ha puesto reglas, venga por ahí alguien a querernos sacar de los límites y a querernos meter dudas sobre las reglas. Así es que eso es muy importante. Personas que son bien débiles de su mente, que cualquier otra persona viene y les mete algo a la cabeza y se la creen. Cualquier persona viene, yo he estado con personas así que son débiles de su mente, y estas personas son el tipo de persona que viene por allá uno
y le dice, mira, fulanito, fulanita, ¿ya sabías que esta persona hizo esto y esto y esto y esto y esto? No, no sabía. Poco, sí. Sí. Y entonces esta persona, la cual fue mal influida, se pone totalmente en contra de la otra persona, pero luego viene la otra persona y le dice, oye, ¿sabes? Y habla de la persona que habló de ella. ¿Sabes que esta persona dijo esto y esto y esto de ti? Y la persona se vuelve al pensamiento de la otra persona, y así cuando está con una persona es una y cuando está con la otra persona es otra, y a las dos personas le cree. Entonces viene el diablo al jardín del Edén. Dios ya había dado una orden, pero dice el Señor, pero dice Adán, bueno, pues si el diablo o Eva, ¿no? Si el diablo me está diciendo, o si Satanás me está diciendo, si la serpiente me está diciendo que al momento de yo comer de ese árbol voy a conocer el bien y el mal y seré como un Dios, ¿por qué no puedo probarlo? ¿Por qué no podría probarlo? Ahora la palabra es una palabra de moda que anda por ahí porque salen palabras de moda. No pasa nada. Nada va a pasar. ¿Cuántos han escuchado esa palabra ahora, en estos últimos días? No pasa nada. Esa palabra no solamente aquí en Estados Unidos. He escuchado gente, no pasa nada. Y siempre no va a pasar nada. Y cuando menos pensamos, hermanos, ya estamos en el hoyo. Aleluya. Gloria a Dios. Este capítulo 4, hermanos, nos revela la magnitud de lo que verdaderamente le había sucedido al hombre por causa de la desobediencia. Por su incredulidad y desobediencia se había apartado de Dios y había pecado de tal manera que trajo el juicio de Dios sobre sí mismo y sobre su descendencia, o sea, sobre nosotros, hermanos, porque usted y yo tenemos la misma clase de naturaleza, esa clase de naturaleza que nuestros antepasados tuvieron. Alabado sea el Señor. Adán nos ha transmitido una naturaleza bastante mala, la que se encuentra revelada ahí en la historia de los primeros hijos de Adán y Eva. Es por eso que ahora, en esta mañana, vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo el relato del nacimiento de Caín y Abel. Así es que el encabezado en su Biblia, usted va a encontrar ahí como Caín y Abel. Vaya ahí conmigo al capítulo 4, verso 1, y si su Biblia tiene encabezado, va a decir así, Caín y Abel. Diga conmigo, Caín y Abel. Vamos a estar hablando de ellos en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué? Varón. Hermano, es importante aclarar esta palabra. Aunque es muy fácil de entender, muchos juegan con ella. Cuando dice el hombre, vamos a ver esa parte. Cuando dice el hombre, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras versiones no dice el hombre, en esta versión dice el hombre, en esta versión dice Adán. Dice, conoció Adán a su mujer. No, creo que, no, discúlpeme. Bueno, pero hablando del hombre, o hablando de estamos viendo claramente que se refiere a Adán. Y Adán, hermanos, aquí en este estudio, es el protagonista terrenal en esta escena del principio del Génesis. Estoy diciendo terrenal
porque estamos hablando del hombre terrenal, porque nuestro, ¿cómo acabo de decir? Nuestro protagonista de nosotros es Jesús. Ahora dice que conoció a Eva. La Biblia emplea el verbo conocer para referirse a la relación marital y sexual. Ahora, esto revela que Adán y Eva naturalmente no anticiparon que la lucha entre el bien y el mal iba a ser prolongada. Como muchos matrimonios cuando comienzan, hermanos, no anticipan que va a haber una lucha en el camino, en la trayectoria del camino del matrimonio. Dijo que por voluntad de Jehová había adquirido varón. Ahora, Eva aquí estaba pensando. Cuando Caín nació, al comprobar Eva que el Señor le había enviado a un niño, a un hijo, a un varón, y como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Eva debió pensar que había llegado el momento del cumplimiento de tal promesa, tan rápido. ¿Sabe, hermano? A veces hay personas que cometen errores y dicen así: nada pasa, no pasa nada, no te preocupes. Y piensan que aquel problema, aquel error que cometieron les va a afectar solo por un día, por una semana o por un mes. Pero aquello se puede prolongar. Se puede prolongar a generaciones. Hay personas que comienzan a beber conviviendo socialmente. Una cervecita, ándale, nada más una. Y cuando menos piensan, hermanos, terminan alcoholizados y en la calle, llevando a su familia de generación en generación a la misma maldición. Entonces no es solamente un juego. Esto no es un juego. Porque así como tú puedes llevar a la familia a la maldición de generación en generación, así la puedes llevar también a la bendición de generación en generación. Y es lo que estamos viendo aquí, como un tipo de juego, como un tipo de vacilada. Personas que vacilan con la palabra del Señor. Pero Caín no era esa persona a la cual ella pensaba que era la promesa, que era el que iba a cortar con el pecado, que era el que iba a cortar con la maldición. No era, en absoluto, no era un salvador, era un asesino. Era el que iba a prolongar más todavía e iba a extender otra parte de la familia a la maldición. Alabado sea el Señor. Pasaría mucho tiempo, hermano, hasta que llegase el Salvador, y esa prolongación de tiempo se dio. El Salvador apuntaba a Jesús de Nazaret, no a Caín. Es así que por miles de años se ha venido desarrollando esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hermano, ya Jesús vino, ya hizo el trabajo, ya dio su vida por nosotros, no era Caín. Entonces fue un tiempo desde el Edén hasta la venida de Cristo por medio de una virgen, a entregar su vida y a redimirnos a nosotros del pecado. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Vemos aquí, hermanos, cómo la palabra de Dios relata el alumbramiento de Abel. Luego relata sobre lo que hizo cada uno de ellos. Vemos aquí dos ocupaciones muy diferentes. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador de la tierra. Vemos el caso de los hermanos del rey David. David era pastor de ovejas, mientras que sus hermanos también eran labradores. Vemos el caso de Jacob y Esaú, etcétera, etcétera. Y así hay muchos casos en la Biblia de cómo el Señor relata de esa manera a sus siervos y a algunos que no son sus siervos también. Lo que quiero hacer notar, hermano, es cómo Dios relacionó a los pastores de ovejas como hombres buenos. Estamos hablando de las ovejas naturales. De ahí sacó a David al reinado y David fue un buen rey. Ahora, vamos a ver lo que sigue sucediendo en el versículo 3. En el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga conmigo, una ofrenda a Jehová. Aquí la frase, hermano, andando el tiempo, realmente significa al final de los días. Según los estudiosos, lo que podría referirse es según al día de reposo, el día en el que Dios había descansado. Ahora, la expresión Caín trajo, diga conmigo, Caín trajo. Digo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto indica un lugar designado. Ellos estaban trayendo una ofrenda para Dios a un lugar señalado para adorar, donde ellos adoraban. No me puedo imaginar, ¿verdad?, la manera en lo que ellos hacían sus altares. Tenemos en los estudios bíblicos, en institutos bíblicos, cómo es que se preparaban los altares para la adoración en aquel tiempo y para los sacrificios. Por ejemplo, cuando llegaban los patriarcas al desierto o a un lugar de los cuales ellos iban a emigrar, ahí hacían su altar para adorar al Señor. Entonces, realmente no es lo mismo a veces pintarlo y dibujarlo y verlo que estar ahí en el lugar de los hechos, ¿verdad? Es muy diferente, porque hay muchas maneras de levantar altar a Dios. Nosotros podemos levantar altar a Dios a media calle, en un lugar, en un parque, en un cerro, en una montaña, de esa manera, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar aquí que ellos tenían también un lugar señalado para adorar. Esto implicaría que lo que estaban haciendo debido a era una revelación que ellos habían recibido de parte de Dios, porque si vamos a la epístola de los Hebreos, en el capítulo 11 y verso 4, que es el capítulo de la fe, en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice, habla por ella. La pregunta es, ¿cómo es que Abel había ofrecido algo por la fe? Caín no vino con esa actitud. Caín era malo. El texto dice que él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. No había nada malo en el fruto. Ni creo que haya traído tampoco del fruto que le sobraba. Posiblemente habrá presentado como ofrenda al Señor el mejor fruto que él tenía y el más delicioso que pudo recoger también, igual que Abel. Podemos pensar eso, pero por otro lado también tenemos el derecho de pensar que no lo hizo así, porque en su corazón no había cosas buenas. Entonces tenemos derecho a pensar las dos áreas, pero la Biblia no explica mucho de eso, pero sí podemos pensar
más que llevó también buenos frutos. Y que los frutos eran bien agradables a Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que a veces uno puede traer la mejor ofrenda y el montón de dinero, incluso de servicio a Dios. Y podemos hacerlo. Posiblemente eso fue lo que hizo Caín. Podemos pensar eso. Pero nos inclinamos más en que la ofrenda de Caín era sin fe y con desagrado. Era sin fe y con desagrado. Más sin embargo, la de Abel era con fe. Caín era el tipo de persona, hermano, que se relaciona con el hombre natural. Sus frutos eran envidia, avaricia, celos, contiendas, ira. ¿Y sabe qué más? Algo muy importante que lo identifica a él: homicidio. Estamos hablando de la mayoría de los frutos de la carne enlistados en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versos 20 y 21. En cambio, Abel tenía los frutos que más adelante del verso 21 se mencionan como frutos del Espíritu. Así es que esa era la actitud de Caín. Una persona, hermano, una persona mala, con pensamientos malos. Hay gente mala. Esto significa, hermano, que hay gente mala. En medio del pueblo de Dios hay gente mala. Verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y cómo dice que miró Jehová la ofrenda de Abel? Y dice: y Jehová con agrado, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, a los dos. O sea, que cuando Dios ve la actitud de una persona, no solo ve lo que la persona hace, no solo ve la obra, también lo ve a uno. Prácticamente que está diciendo el corazón, que vio el corazón de ellos. El Señor aceptó la ofrenda de Abel porque él vino delante de Dios en verdadera fe y dedicación a la justicia. Abel era una persona justa. Por eso dice el verso 4 en el libro de los Hebreos, capítulo 11 también, repitiendo el verso 4, donde dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Verso 5 del libro de Génesis, capítulo 4, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿podemos ver la diferencia entre una ofrenda y la otra ofrenda? Y entonces dice la palabra del Señor que y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Usted ha visto un semblante decaído? ¿Usted ha visto un semblante cuando una persona, después de hacer algo que posiblemente sintió que lo hizo bien y que quería agradar, pero para tener beneficios personales, que cuando no se le dio, cómo decae el semblante de una persona así? Bueno, pues eso fue lo que le pasó a Caín. Esto significaba que la ofrenda de Caín fue rechazada porque él carecía de fe y porque sus acciones fueron malas. De aquí que podemos sacar el ejemplo también, hermanos, no solo sobre lo que se trata de dar ofrenda a Jehová. Mire, cualquiera dice: esto es ofrenda para Dios. Caín fue uno de ellos. Cualquiera puede decir. Yo conozco personas que le ofrendan, que dan mucho.
en algunos lugares. Conocí una persona que ya no vive. Era un campesino, que era uno de los campesinos que tenía más ganado en el pueblo. Y este señor, cada año iba y entregaba el mejor becerro que tenía, entregaba el diezmo de su ganado a la iglesia tradicional. El hombre era bueno para dar, pero ¿sabe qué? Que con su familia, con sus hijos, era injusto. Trabajaba a sus hijos de sol a sol, de noche, maltrataba a sus hijos mucho, y más aparte, abusos sexuales con sus hijas. Entonces no estamos hablando de una persona buena, estamos hablando de una persona mala. Mas sin embargo le estaba llevando el diezmo de todo su ganado a la iglesia. Entonces esto se lo menciono, hermano, para ver nosotros aquí, a hacer una evaluación sobre qué tanto cuesta, qué tanto vale. Si somos malos, y entregarle una ofrenda a Dios. Pero también hay otros ejemplos que ya podemos tomar dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, como por ejemplo Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, versículo clave: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuánto vale la ofrenda de una persona, el diezmo de una persona que está enojado con su hermano ante Dios? ¿Cuánto vale esa ofrenda? No vale nada. ¿Cuánto vale, hermano, la obra que uno hace en el ministerio? Porque puede ser una persona que trabaja en la iglesia, un diácono, un mujer, un líder de alabanza, etcétera, etcétera. Puede ser una persona que está teniendo cargos dentro de la iglesia, que está haciendo la obra de Dios, pero si está enojado con su hermano, déjeme decirle que esa obra no sirve de nada, ni para nada. Dios no la acepta. Caín era el tipo de creyente que pensaba en agradar a Dios con obras. Y eso es lo interesante de este estudio, hermano, en relación a la ofrenda, ya que muchos han aprendido a dar por obras, y algunos ministros evalúan a la congregación, a los hermanos, por las obras y no por la fe. Hay lugares donde se le trata a la persona por lo que aporta. Pero ¿cómo son recibidas estas ofrendas ante Dios? O sea, hay ofrendas que son bien recibidas por el pastor, por el ministro, pero ¿cómo son estas ofrendas recibidas delante de Dios? Ahora, nota esto. Cuando uno es un hijo de Dios, cuando una persona es una persona mala, es obvio que no va a hacer esto. Pero cuando alguien es de Dios y quiere verdaderamente el arrepentimiento, la palabra del Señor está diciendo: trae tu ofrenda, está bien, tráela. No le dice: llévatela de regreso. Tráela, ponla en tu altar. Pero si ahí tú te acuerdas que estás
en contienda con un familiar, con un primo, con un compañero de trabajo, con alguien, o has pecado en adulterio, dice, ve, arrepiéntete, ve, pide perdón y luego regresa y ofrécela. Pero eso solamente lo va a hacer alguien, una persona que quiere verdaderamente arrepentirse, que ya no quiere seguir pecando. Porque estamos pecando a cada rato. Estamos cometiendo errores a cada rato. Todo ser humano peca. Y necesitamos estarnos arrepintiendo a cada rato. Decirle al Señor, Señor, perdóname. Abogado tenemos para con el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos perdona. Así es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero dice la palabra que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y así de esa manera, hermano, decae el semblante de Caín. Así decae también el semblante de muchos, porque posiblemente han dado grandes cantidades, pero lo han hecho en su propio concepto, en su propia opinión. Y eso no funciona así delante de Dios, hermano. Funciona en fe. Diga conmigo, en fe, en obediencia. Para Dios no importa si le ofrece un cordero. Para Dios no importa si le ofrece un cabrito. Para Dios no importa si le ofrece una palomita. Dios no ve al cordero. Dios ve el corazón del que ofrece al cordero. Porque Dios no le pide a nadie más de lo que no pueda dar. Ni tampoco le dice a alguien que haga más de lo que no puede hacer. Ni tampoco le dice que soporte más de lo que no puede soportar. Dios así es. Dios no es injusto. Y así de esa manera es que Dios pedía las ofrendas. Al que no tenía un cordero le decía, bueno, ofréceme una palomita. Y se ofrecían palomas, y se ofrecían cabritos, y se ofrecían becerros, etcétera, etcétera. Se ofrecían corderos. Así de esa manera. No es la cantidad que tú des, sino es con el corazón con el que tú lo des. En la epístola de Judas, en el versículo 11, hablando de los falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas, dice, han seguido el camino de Caín. Ese camino de Caín es malo, hermano. ¿Y cuál era el camino de Caín? En primer lugar, cuando él trajo su ofrenda a Dios, no vino con fe, sino que vino por iniciativa propia. Y la ofrenda que presentó negaba la maldad de la naturaleza humana. O sea, hay gente que presenta ofrendas negando la maldad. Hay gente que dice, yo soy bueno. ¿Y por qué eres bueno? Bueno, yo soy bueno porque yo ayudo a la gente. Yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. Yo soy bueno porque, etcétera, etcétera. Y así hay mucha gente buena. ¿Y quiere que le diga algo, mi amado hermano? A usted que nos está viendo también por medio de la página de Facebook. Que hay mucha gente buena en el infierno. Gente que se decía ser buena. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que se decía ser buena, pero está en el infierno. ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿Dios o ellos? Lo que estaba haciendo Caín era negar la maldad de la naturaleza humana y negar su propia maldad. Estaba excluyendo el sacrificio
derramamiento de sangre que señalaba al Redentor que habría de venir. O sea, no se puede hacer algo así. Mira, hermano, cuando uno está haciendo algo para Dios, uno está, como en este caso, uno está señalando lo bueno, porque lo está haciendo para Dios. Mas, sin embargo, Caín estaba haciendo algo que parecía bueno, señalando lo malo. No sé si usted me está entendiendo. ¿No me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, aquí creo que hay 2 que 3 que me están entendiendo. No sé allá en la página si alguien me está entendiendo. Pero le voy a decir algo, hermano. Hay tanta gente así en este tiempo, haciendo cosas que parecen buenas, pero señalando lo malo. Y no podemos vivir así delante de Dios. Porque Dios conoce, Dios no ve la obra que se hace. Dios ve el corazón. Él ve si le hiciste con fe o si le hiciste de mala gana. Así es que Dios ve. Porque cuando uno hace algo, señala algo. Por ejemplo, usted hace lo bueno, señala que Dios está en usted. Usted hace lo malo, está señalando que el diablo está en usted. O que le está dando la gloria al diablo. Señala por qué camino va. Dependiendo de lo que usted hace, es el camino que usted señala. Dios requiere, hermano, que el ser humano, pecador por naturaleza, venga con una actitud de fe en la obra de Cristo en la cruz. Y no simplemente presentado ante las obras que ha realizado con su propio esfuerzo, porque hay personas que vienen pensando en las obras que han realizado con su propio esfuerzo, y eso pasa mucho en las iglesias. Hermano, tengo que decirlo, no puedo callarlo, eso pasa mucho en las iglesias. Hay pastores que se venden con los hermanos de la iglesia, con los que más tienen en la iglesia. Me refiero porque hay personas, qué bueno que se le bendiga al pastor. Estoy de acuerdo que se le bendiga al pastor. Mire, hay personas en las iglesias, muchas que lo hacen de buena manera, y a veces el pastor es el que hace lo malo. Otros que lo hacen también para comprar, porque hay quien compra y hay quien vende, como cuando, por ejemplo, cuando se ora por alguna enfermedad, hay gente que compra una oración y hay quien vende la oración, para todo hay. Así es que hay personas que se le acercan a los ministros en muchas ocasiones. Dios le bendiga, hermano. Le voy a dar el ejemplo, hermano. Voy a saludar a Chuya. Voy a sacar el más pequeñito. Se le acercan y Jesús, Dios te bendiga, hermano. Usted no vio nada. Pero ¿qué pasa? Que ya el pastor se siente comprometido con Jesús. Y si Jesús comete comete pecado, comete faltas dentro de la iglesia, ya con anticipación pagó. Digo, posiblemente no es que él haya pagado, posiblemente lo hizo de corazón, pero el pastor se sintió comprometido porque había algo que lo comprometía. ¿Cómo le podría yo decir algo a Jesús si Jesús de repente viene y qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí este muchacho? ¿Va a pensar que soy un malagradecido?
Hermano, el pastor debe de hacer lo que Dios le mande hacer. Debe de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. No se debe dejar dirigir por esto. No se debe dejar dirigir por eso. Eso es muy importante. Y así hay muchas personas que compran el Evangelio y venden el Evangelio. Le enviamos un saludo a mi hermano Ascensión García Salas, hasta la colonia Morelos, en Escuinapa, Sinaloa. Hermano, es muy importante. El Evangelio no es un comercio. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio no es una conveniencia terrenal. El Evangelio es una conveniencia para el cielo celestial. No hay razón por la cual nadie se comprometa con nadie por obras. Entonces hay personas que sí lo hacen con malicia. Hay personas que se aproximan a los ministros con malicia y dicen, con esto me lo gano. Uno de estos cada cierto tiempo me lo gano. Y cuando necesite escuchar un consejo, yo sé que lo tengo a mi favor. No se trata de eso. Hermano, estamos viendo que cada vez que nosotros cometemos un error de ese tipo, señala el camino que nosotros estamos tomando. ¿Qué es lo que se gana una persona con comprar a un ministro? ¿Qué es lo que se gana un ministro con venderse? El infierno. Es el camino que se está señalando, el infierno. Y esa es la parte donde el creyente, donde el congregante, donde los ministros y todos aquellos que somos hijos de Dios debemos de pensar hacia dónde señala nuestro testimonio. ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 6, me parece, verso 43, 44 y 45, sobre los frutos, que por sus frutos los conoceréis. No puede dar un buen árbol malos frutos, ni un mal árbol puede dar tampoco buenos frutos. Y más abajo también dice al final, me parece en el 46, que de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso, mi amado hermano, que la palabra de Dios es muy clara y específica y nos enseña desde el jardín del Edén a que seamos obedientes. Allá en el jardín del Edén hubo instrucciones de parte de Dios para Adán y Eva. Mas sin embargo, Adán y Eva violaron las leyes, quebrantaron la ley de Dios, pusieron el oído en la serpiente, en el diablo, en Satanás. Estábamos platicando el día de ayer aquí con un grupito de hermanos que estábamos arreglando la luz eléctrica y mencionábamos acerca de, porque en este momento me recordé del chismoso, ¿no? De la gente chismosa, que es pecado, el chisme es pecado. Y me estaba acordando de eso, ¿no? De cómo a veces la misma gente, los mismos hijos de Dios, que había por ahí 4 pastores, se reunieron y se comenzaron a sincerar los unos a los otros. Oye, pastor, pues ya que estamos aquí vamos a platicar, hombre. Vamos a platicar sobre las debilidades. Oye, ¿y cuál es tu debilidad? No, fíjate que a mí me gusta la feria. Pero no le vayas a decir a nadie, porque... Pero esa es mi debilidad, pastor. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le diga? No, o sea... Algunos dicen, necesito oración, oren por mí por eso, ¿verdad? Pues bueno, hermano, déjeme decirle a aquellos que no solamente es que oren por uno, sino que también es que uno tiene que hacer la parte que a uno le toca hacer. Y al otro, oye, si tú no, fíjate que, pues a mí me gusta, yo de plano es que a mí me gustan mucho
vamos a ponerle, ¿no?, las cosas materiales, etcétera, etcétera, y así. Y el otro, ¿no? Y a ti, pues, a ti ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu debilidad? Pero era secreto, no tenían que decirlo a nadie, solamente eso estaba entre ellos. No, pues es que mira, fíjate que mi debilidad son las mujeres, dice el otro, el tercero. Ya nada más quedaba un pastor, hermano. Y oye, si tú y tú, pues dinos cuál es tu debilidad. Hijo, le dice, pues a mí sí que me agarraron, porque a mí mi debilidad es ser chismoso, dice. Así es de que siempre va a haber alguien, ya sea que Dios lo use para sacar a la luz, pero ante los ojos de Dios, hermano, estamos bien vigilados. Téngalo por seguro. Adán estaba bien vigilado. Eva estaba bien vigilada. Caín estaba bien vigilado. Abel estaba bien vigilado. Mas sin embargo, Dios es soberano, Dios es caballero. Dios no forza a nadie a que se porte bien o a que se porte mal. Dios solamente te pone y dice, mira, yo aquí te voy a señalar. Aquí está este camino, este es ancho y este es angosto. Igual aquí hay una puerta ancha y aquí hay otra puerta angosta. ¿Por cuál quieres tú caminar? Mira, este camino es malo, este camino es bueno. Y las mismas obras que nosotros estamos haciendo, eso es lo que señala el camino que nosotros estamos tomando. Así es que no hay para qué ofenderse cuando alguien llega y le dice, oye, estás en mal camino. Hay gente que dice, lo reconozco, yo sé que estoy por mal camino. Hay gente, hermano, que no tiene ni siquiera que decir por qué camino anda. Hay gente que caminando en el camino ancho se quiere ocultar. No se puede. Tarde que temprano, aquella florecita va a dar el fruto, ya sea amargo o ya sea dulce. Y eso es algo que nosotros como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, debemos de reconocer, de practicar, de vivir, de aprender. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, escuchó lindo ese amén. Aleluya. Dios requiere que el ser humano, pecador por naturaleza, venga con una actitud de fe en la obra de Cristo en la cruz. Les había dicho. Y a ver, déjenme ver, aquí tengo un anuncio. Dice, hermanos, se cortó el audio del pastor en internet. Hermano Adolfo, nosotros aquí tenemos un buen audio y quisiera que la pastora allá donde está revisando también me diga del audio si todo está bien. Shui, necesito ver el audio. Amén, porque hay anuncio que el audio no está funcionando. Hermano, no, eso está bien, ese no me lo va a ver. Todo apunta bien. Revisa en tu teléfono. Está bien, pero el micrófono se cayó. Gracias, hermano Adolfo. Sí, amén. Ya debe escucharse más claro, hermano. Es que sí había por ahí un... Muy bien, hermanos. Así es que retomamos nuevamente. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, hermano, la ofrenda de Caín estaba negando la realidad de que el hombre estaba separado de Dios. O sea, hay muchas cosas que, gracias, hermano Adolfo, hay muchas cosas que el hombre quiere manipular
en la palabra de Dios. Vemos ahora aquí esta otra parte, que al momento de que el hombre actúa de esa manera, también está negando, diga conmigo, está negando la realidad de que el hombre estaba separado de Dios. Hubo una separación entre Dios y el hombre al momento del pecado. Caín actuó como si todo estuviese bien en relación con Dios. Yo no sé si usted ha visto personas, hermanos, que actúan así como le acabo de mencionar. Actúan como si todo estuviera bien con relación con Dios y andan bien mal. Llegan a la iglesia y levantan sus manos y adoran a Dios, pero andan bien mal. Pero no es malo tanto el que anden mal. Malo es que no se arrepientan del mal y que mantengan sus manos alzadas andando en mal. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que antes de venir, al venir y poner tu ofrenda en el altar y te acordaste de que andabas mal, dejes la ofrenda ahí en el altar, regreses y te pongas a cuentas y entonces regresa a donde estaba tu ofrenda y ofrécela. Si no, mejor no la ofrezcas. Y esa es la realidad de muchas personas que actúan, cuando andan mal, actúan como si todo estuviera bien en su relación con Dios. Mucha gente habla hoy en día sobre la paternidad universal de Dios. ¿Sabe que esa es una doctrina? La paternidad universal de Dios. Es decir, que es que Dios es padre de todos. O es que todos somos hijos de Dios y de la fraternidad universal. Es que todos somos hermanos. Hermano, la gente del mundo dice eso. Incluso personas inmaduras en el medio del cristianismo dicen eso. Que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. Hay personas que del mundo, pero hay personas dentro de la iglesia también que lo dicen y que así lo creen, que todos somos hijos de Dios. O sea, una familia universal, buenos, malos. Pero esto no es así. ¿Manda, hermana? Bueno, esa es otra parte, pero es creación, no es adopción. Entonces, sí, hablando en lo espiritual, no es así. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Y la palabra que acaba de mencionar la hermana, muchos podrán decir, pero es que somos hijos de creación, sí. Somos hijos de creación, pero no convertidos. Y sabe, hermano, que para poder llegar a Cristo hay que convertirse. Para ser hijos de Dios hay que convertirse. Porque de ahí es de donde viene la decisión que usted tiene que tomar. Caminos de hijo o caminos de... Exacto, a los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, no fue esto lo que Jesucristo dijo. Escuchemos con sus propias palabras, hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 9, y no solamente lo quiero leer en la parte donde está el verso clave sobre esto, sino que hasta el verso 13. Capítulo 1 de Juan, verso 9 al 13, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos, porque de repente escucho cada doctrina por ahí que Jesús no es Dios.
Aquí Juan está diciendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo, ¿qué dice? Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, que está hablando de que Jesucristo hizo al mundo. O sea, está diciendo que es Dios. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, diga conmigo sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así de sencillo. Y no hay mucho por qué darle vueltas al asunto. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Son tres dioses? No. Esa es lo lindo del cuerpo perfecto del Padre, de Dios. Un Dios trino. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, hermanos, esto nos describe claramente quiénes somos hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. No es padre de todos. No todos son hijos. No todos somos hermanos en lo que requiere la fe. El hombre sin Cristo está separado de Dios. Caín se negó a reconocer esta verdad, así como muchos ahora se niegan a admitirla en la actualidad. Y quienes niegan a Cristo en este tiempo, hermano, perdóneme, pero no puede ser hijo. Quien niega a Cristo, lo voy a repetir, no puede ser hijo. Es hijo de creación, como lo mencionó nuestra hermana hace un momento, pero no es hijo de Dios, porque para llegar a ser hijo de Dios, hermano, hay que convertirse a Cristo, hay que aceptar al Hijo, hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero si alguien lo niega, ¿cómo le podemos llamar hijo de Dios a alguien que niega a Dios, o a alguien que se quiere hacer llamar hijo de Dios, pero que hace las cosas del diablo? Ahora, la tercera realidad que la ofrenda de Caín ignoró fue que el ser humano no puede ofrecer obras a Dios. Caín pensó que sí podía. Ahora, la epístola del apóstol Pablo a Tito expresa esta idea con claridad cuando dice ahí en el capítulo 3, en el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que dice, por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así de sencillo, hermano. La diferencia entre Caín y Abel no consistía en una, como le podríamos decir, disparidad de carácter, sino en las ofrendas que trajeron. Los dos jóvenes tenían los mismos antecedentes. Los dos jóvenes tenían la misma herencia genética y habían sido formados en el mismo ambiente. No había pues entre ellos ninguna diferencia. La diferencia la establecían las ofrendas que presentaron. Aleluya, ya vamos a terminar, hermano. También en la época actual, ahora en este tiempo, la ofrenda que los seres humanos presentan hace una distinción entre ellos. Y ningún cristiano adoptará la actitud de afirmar que él es el mejor
o que esta persona es mejor que las otras personas por su ofrenda. Después de todo, lo que convierte a la persona en un buen cristiano es el haber reconocido que es un pecador, que necesita a Jesucristo como Salvador personal, como todos los demás que ya lo hicimos, y que ha necesitado una ofrenda, un sacrificio, la ofrenda que Jesús ofreció y el sacrificio que Jesús hizo. Alguien que ocupó su lugar, alguien que ocupó mi lugar para morir por nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Aleluya. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 25, el apóstol Pablo dice de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación de su sangre a través de la fe. ¿Quién lo exhibió? Dios, el Padre. Dice que Él lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿A través de qué? De la fe. Se necesita la fe. Y esta es una imagen, hermano, de muchísimas personas que hoy en día que están intentando agradar a Dios por medio de su religiosidad, por ejemplo, porque también esa es otra parte. Gente que trata de agradar a Dios por medio de su religiosidad, vinculándose a la iglesia o haciendo méritos a través de cualquier otra actividad. Diga conmigo, religiosidad. Hay gente que cree que porque es religiosa se va a salvar. Están equivocados. La justicia de Dios solo se puede ser concedida y atribuida por medio de Jesucristo, ya que necesitamos, hermanos, esa justicia perfecta que es la que provee el Padre. Amén. La justicia de Caín era su propia justicia. La justicia de Caín no era la justicia de Dios. En cambio, ¿podemos ver que Caín hizo algo para agradar a Dios? Podemos verlo, hermano. Caín hizo algo para agradar a Dios. Sí, sí lo hizo. Sí. Llevó la ofrenda. Le presentó la ofrenda a Dios. Pero no le presentó un corazón limpio. No le presentó un corazón obediente. En su corazón había pecado. Había envidia, había avaricia, y en el pensamiento de él estaba el matar. Pero le ofreció a Dios. Y yo con esto ya termino, hermano. Así hay mucha gente ofreciéndole a Dios ahora. ¿Sabe que hay personas, hay narcotraficantes que le ofrecen a Dios para que les ayude? De muchas maneras. Con sus santitos. Le piden a Dios que los guarde, que los salve cuando van a asesinar a una persona. Señor, permíteme que lo mate yo a él, pero que no me mate él a mí. Permíteme que pueda cruzar esta droga para... Señor, por favor, ayúdame, solamente tú lo puedes hacer. Esa era la justicia de Caín. Señor, mira, odio a mi hermano. Y siempre va por delante de mí y me gana en todo. Yo soy bueno para esto y soy bueno para aquello. Y mira, Señor, te voy a presentar esta ofrenda. Y la ofrenda es presentada. Mas, sin embargo, mata a su hermano. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Todavía no llegamos a esa parte. La justicia de Caín era su propia justicia.
La justicia de Abel se basaba en la fe y en el sacrificio que se proyectaba hacia el futuro que tenía que ver con Cristo. Es así, hermanos, que hemos visto a Caín, hemos visto a Abel venir juntos a adorar a Dios. Así nos reunimos nosotros a adorar a Dios también. Pero sabe, estamos todos aquí en la iglesia, pero no todos lo hacemos de la misma manera. No todos traemos el corazón dispuesto de la misma manera. Abel fue aceptado a causa del sacrificio que presentó por la fe. En cambio, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Y es bien sencillo. La ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Así podamos traer, hermano, todo lo que usted puede entregar, su casa completa. ¿Cuánto vale ahí el lugar donde usted vive? Así pueda traer el lugar completo, usted pueda traer todo, pero si usted no está agradando a Dios, tampoco le va a agradar con todo el tesoro que usted tenga. De nada sirve. Mejor entregarle el corazón, entregarle nuestra vida. Amén, hermanos. Este ha sido el mensaje del día de hoy.